¿Qué tiene que pasarle a un hombre para que deje de tocar su propia canción en vivo porque duele demasiado? Estas 12 canciones tienen la respuesta. El rock clásico nunca fue solo volumen y poder. Detrás de cada show en estadios había sesiones donde los músicos se sentaban solos frente a un micrófono y grababan los peores momentos de sus vidas. Este es ese lado del catálogo, el que te golpea a la hora equivocada y no te suelta. La mayoría de los compositores esconden el dolor detrás de metáforas. O'Sullivan no se molestó en hacerlo. Entró a un estudio en Londres y grabó una canción sobre abandono, la muerte de sus padres e ideación suicida con la calma de alguien leyendo una factura. Ese contraste es lo que la hace insoportable. La producción es deliberadamente mínima, piano vertical seco, sin reverb, sin arreglos de cuerdas que amortigüen el impacto. La grabación es tan cercana y sin procesar, que cada sílaba llega directamente al oído sin nada que la amortigüe. La voz de O'Sullivan no tiembla. Esa es la decisión técnica que lo define todo. Cuando el dolor es suficientemente profundo, deja de sonar como dolor. Suena como un informe. La canción pasó 3 semanas en el número 1 de los Estados Unidos. Millones de personas escucharon a un hombre describir cómo se quedó solo frente al altar preguntándose si algo en el universo tiene sentido. Le llamaron un tema pop. Era una confesión con intro de piano. Lo que la hace perdurar es la ausencia de resolución, sin puente que sane, sin modulación que señale esperanza. La canción simplemente se detiene, como el duelo real muchas veces lo hace. No con una conclusión, solo con silencio. Los Everly Brothers lo grabaron primero. Armonía a 2 voces. Cálido. Era una buena canción. Luego Nazareth tomó las mismas palabras y le extrajo quirúrgicamente cada capa de consuelo. El tono vocal de Dan McCafferty es el instrumento aquí. La cinta analógica capturó un fuzz natural en su voz, resultado de años de giras y desgaste físico, que ninguna cadena digital podría reproducir de forma convincente. Esa ronquera se convierte en la textura del agotamiento mismo. El arrastre lento de la guitarra de bajo no es una elección estilística, es decaimiento intencional incorporado al tempo. La versión de los Everly Brothers tenía dulzura en el arreglo. Nazareth la eliminó con precisión. Lo que quedó fue una canción que no cree que el amor pueda sobrevivirse intacto. La producción sostiene esa creencia nota por nota. La letra sobre los tontos que piensan en la felicidad se entrega con un desprecio tan específico y agotado que comunica algo casi imposible de notificar: la amargura de un hombre que solía ser uno de esos tontos. Si esta canción te encontró en el momento equivocado de tu vida, sabes que no te pide que te recuperes. Se sienta a tu lado, se queda. Pete Townshend construyó esta canción en 2 movimientos estructuralmente distintos. No fue un accidente creativo, fue arquitectura. La apertura acústica, frágil y confesional, opera en una frecuencia emocional completamente diferente a la explosión con fuzz de la segunda mitad. Townshend entendió algo que la mayoría de los compositores nunca descifran. La ira y la tristeza no son opuestos. Comparten la misma habitación. La interpretación vocal de Roger Daltrey en la sección tranquila es la actuación más controlada que jamás comprometió a cinta. La contención es técnica. Escucha cómo sostiene las vocales sin empujar hacia el registro superior. Ese es un cantante tomando una decisión precisa de sonar como un hombre que apenas se mantiene unido sin anunciarlo. Luego entra la banda. El pedal de fuzz se abre. La batería golpea como una puerta arrancada de sus bisagras. Ese único cambio sónico es todo el arco emocional de la canción comprimido en una sola decisión de producción. Townshend la escribió sobre un personaje ficticio, pero cuando Daltrey la cantó, se convirtió en otra cosa. El himno de cada persona que alguna vez fue malinterpretada, juzgada por su apariencia o forzada a cargar daño en silencio. Hoy sigue sonando exactamente así. John grabó esto en vivo en el Royce Hall de Los Ángeles sin overdubs y sin procesamiento de estudio, solo voz y guitarra acústica. Si lo escuchas con audífonos, puedes oír a la audiencia respirar, puedes oír crujir la silla de madera. Ese era el punto. Danny Whitten, el guitarrista rítmico de Crazy Horse, estaba muriendo por el uso de heroína en el momento de la grabación. Young lo sabía. Tocó esta canción sabiendo que Whitten probablemente escucharía el disco.
Witten murió 6 meses después. Tenía 29 años. La melodía se niega a resolver limpiamente. Young usó deliberadamente un movimiento de acordes sin resolver para crear incomodidad física en el oyente. Sientes la incompletitud en tu cuerpo antes de procesarla mentalmente. La canción dura 2 minutos y 10 segundos. No requiere ni una nota extra. Algunas verdades no necesitan elaboración. Este no es un documento de los años 70. Ahora mismo, más de 100.000 personas en los Estados Unidos mueren por sobredosis de drogas cada año. Young escribió esto hace 5 décadas. El daño no se ha detenido. Los Stones construyeron su identidad sobre la arrogancia, la indiferencia, el no importarles nada. Luego grabaron Angie y les importó. El arreglo acústico fue un rechazo directo a su propio sonido, sin guitarra eléctrica, sin el power chord de Keith Richards irrumpiendo, sin fuzz. Solo cuerda de nylon, piano y Jagger cantando con una voz que nunca había sonado tan cansada en ningún disco anterior. Jimmy Miller produjo la sesión. Su decisión definitoria fue mantener el arreglo sobrio incluso cuando entró la sección de cuerdas. Esas cuerdas no estaban ahí para crecer. Estaban para subrayar el espacio alrededor de la voz. Esa es una decisión de producción contraintuitiva que requiere valentía para sostener. La progresión de acordes bajo el coro no resuelve como los baladas estándar. Regresa en círculos. Implica continuación sin entregarla. Esa es la estructura musical de la propia letra. 2 personas que no pueden estar juntas y no pueden soltarse del todo. La entrega de Jagger en la línea sobre si es bueno estar vivo carga una ironía específica que no necesita explicación. O la escuchas o no. Décadas después, la mayoría la escucha. Esa línea ha hecho que millones de personas miren por la ventana y se queden en silencio. Ronnie Van Zant tenía 24 años cuando escribió esta canción. Estaría muerto a los 29. Simple Man suena como si hubiera sido escrita por alguien mucho mayor. Es porque la escribió para alguien mucho mayor. Su madre le contó todo lo que hay en ella. El tono de guitarra de apertura es uno de los más estudiados en la producción del rock sureño. El piano eléctrico de Billy Powell se asienta en las frecuencias medias bajas. La guitarra líder de Ed King se sienta justo por encima. No compiten, respiran el uno alrededor del otro. Al Cooper produjo la sesión y entendió que el arreglo necesitaba sentirse como un domingo por la mañana, no como un coliseo. La voz de Van Zant permanece en el registro bajo durante toda la canción. No alcanza las frecuencias superiores. No busca el drama. Deja que el peso venga enteramente de las palabras. Esa no es una elección natural para un vocalista joven. Eso es disciplina. La tragedia incrustada en esta grabación es que Van Zant fue asesinado en un accidente de avión antes de poder vivir plenamente la vida que describía. La sencillez que cantaba, ir más despacio, amar honestamente, negarse a perseguir el oro, nunca tuvo suficiente tiempo para ella. La canción se convirtió en una elegía para su propio autor sin que nadie lo planeara. Antes de la versión de Nilsson, antes de cada cover grabado en las décadas siguientes, estaban Pete Ham y Tom Evans en una sala de ensayo en Londres escribiendo esto desde un desamor específico y real. Ninguno de los dos buscó la dramatización. Describieron lo que se siente perder a alguien desde adentro. La grabación original es más tranquila de lo que la mayoría de los oyentes se da cuenta. El famoso coro llega después de una estrofa que apenas supera el susurro. Ese contraste dinámico no fue un accidente de mezcla. Fue honestidad emocional. Los momentos más ruidosos del dolor siempre van precedidos de silencio. La producción sigue la psicología de la experiencia, no la convención del formato. Ham murió por suicidio en 1975 a los 27 años. Evans murió de la misma manera en 1983 a los 36. La canción que escribieron sobre el desamor los sobrevivió a ambos por décadas. Ahora es imposible escuchar la versión original sin ese peso biográfico adherido a cada nota. Las canciones más honestas suelen ser las más peligrosas. No por lo que dicen, por lo que revelan sobre las personas que tuvieron que escribirlas. La esposa de Chapin, Sandra, escribió el poema original. Lo basó en el hijo de un matrimonio anterior y la relación que tenía con su padre ausente. Chapin lo leyó y se reconoció en él.
Grabó la canción, llegó al número 1 en los Estados Unidos, y según se reporta dijo que le daba miedo escucharla de vuelta. El ritmo de guitarra acústica es deliberadamente circular, no construye hacia un clímax emocional convencional, sigue ciclando. Eso es intención compositiva. El patrón del hijo que refleja al padre está reflejado en la estructura de la música. El oyente queda atrapado en el bucle de la misma manera que los personajes. No hay villano en esta canción. El padre no es cruel ni ausente por elección dramática. Simplemente está distraído. Cree que habrá más tiempo. No lo hay. Ese fracaso específico, el fracaso de la distracción más que de la malicia, es lo que lo hace universal. Nadie en esta canción es malo. Por eso duele más que las canciones donde alguien sí lo es. Chapin murió en un accidente automovilístico en 1981. Tenía 38 años. Dejó atrás una canción sobre el tiempo que se agota y no tuvo suficiente del suyo. McCartney tenía 14 años cuando su madre Mary murió de cáncer. Ella nunca conoció a los Beatles. Nunca lo escuchó tocar para una multitud. Cargó esa ausencia durante 2 décadas antes de que llegara en un sueño y se convirtiera en una canción. Los acordes de piano están en Do mayor. En un piano vertical estándar, Do mayor es la tonalidad más abierta y resonante disponible. Eso no es un accidente. McCartney entiende la acústica del teclado. Phil Spector añadió orquestación al lanzamiento final. McCartney se opuso públicamente y durante años. Las grabaciones originales de sesión, lanzadas en una versión posterior más despojada, son la versión más devastadora. Solo piano, solo voz, nada detrás de qué esconderse y nada alrededor de qué actuar. La canción fue grabada mientras la banda se disolvía. Lennon y McCartney apenas se comunicaban. Harrison había abandonado los ensayos semanas antes. Los Beatles ya habían terminado cuando esto se grabó. McCartney lo sabía. Se sentó al piano y escribió una canción sobre tener el valor de dejar de luchar contra lo que ya está terminado. Eso no es resignación, es un tipo específico y difícil de fortaleza. Y 4 acordes de piano fueron suficientes para comunicárselo a todos los que alguna vez necesitaron escucharlo. Nicks escribió esto en Aspen durante el invierno de 1974. Tenía 26 años. Llevaba años tocando en clubes sin nada que mostrar. Estaba genuinamente cerca de abandonar la música. Luego se sentó y escribió uno de los documentos emocionales más precisamente construidos en la historia del rock, sin pretender hacer nada más que sobrevivir la tarde. El patrón de fingerpicking de Lindsey Buckingham está en una afinación abierta, que crea una resonancia en las frecuencias de cuerda superior. Suena como la sensación de alcanzar un recuerdo y casi atraparlo. Esa cualidad tonal específica no fue una creación de estudio, fue capturada en cinta de lo que Buckingham tocó en la sala. La mayoría de las canciones tristes son sobre una pérdida específica que puedes señalar. Landslide es sobre el miedo a lo que viene, el miedo de convertirse en alguien que ya no reconoces. Ese miedo no tiene objetivo, no puedes argumentar contra él ni ganarle, solo puedes cantarlo. Nicks decidió no abstraer la letra, sin distancia metafórica, sin capa protectora, dejó la herida descubierta. Esa decisión es la razón técnica por la que la canción sigue aterrizando de la misma manera 50 años después. Syd Barrett entró a Abbey Road durante las sesiones de Wish You Were Here. Había aumentado considerablemente de peso, se había afeitado completamente la cabeza y estaba de pie en la sala de control mientras la banda no lo reconocía durante varios minutos. Roger Waters comenzó a llorar cuando se dio cuenta de quién era. Barrett, la fuerza creativa fundadora de Pink Floyd, había sido consumido por la enfermedad mental durante años. Esa tarde, la banda estaba grabando una canción sobre él. El intro de guitarra acústica de Gilmour fue grabado a través de un altavoz de radio AM colocado dentro del estudio. Esa única decisión tonal, el crepitar lo-fi de la señal de radio contra la grabación limpia del estudio, crea una sensación de distancia, algo siendo transmitido a través de una frecuencia que no puede llevarlo completamente. Esa es toda la premisa emocional de la canción construida en los primeros segundos. Waters entendió que Barrett no simplemente se había ido, estaba presente y ausente al mismo tiempo. Ese es un tipo específico de dolor sin nombre y sin resolución limpia. Ninguna otra canción en el catálogo del rock ha descrito esa experiencia con igual precisión.
Barrett murió en 2006. Había vivido como un recluso durante 30 años, pintando y cuidando un jardín. No hay evidencia confirmada de que alguna vez haya escuchado esta canción con suficiente claridad para entender que era para él. Would you know my name? El 27 de marzo del 91, el hijo de 4 años de Clapton, Connor, cayó por la ventana de un apartamento en el piso 53 de un edificio en Nueva York. Murió en el impacto. Clapton no escribió esta canción como oficio. La escribió porque ya no le quedaba ningún otro lenguaje. La coescribió con Will Jennings en una sola sesión. Dudó en lanzarla. Se sentía demasiado privada. Demasiado literal. Demasiado como algo que debería quedarse en un cuaderno en lugar de ir a un disco y llegar a los coches y audífonos de extraños. El productor Russ Titelman tomó una decisión definitoria, con tensión en cada nivel. La guitarra se asienta en la mezcla al mismo nivel que la voz. Ninguna lleva a la otra. El arreglo se niega a construirse hacia un clímax emocional convencional porque la realidad que documenta no tuvo catarsis, no hubo resolución. Would you hold my hand? La letra de apertura no es un recurso retórico, es un padre preguntándole a un niño de 4 años si la muerte borra el vínculo entre ellos. No hay distancia en ella. Esa especificidad es por lo que se convirtió en el dolor más universal jamás grabado en cinta analógica. Mientras más específica es la herida, más amplio se abre. Clapton eventualmente dejó de tocar esta canción en vivo durante años. El costo de volver a entrar al espacio emocional que requería era demasiado alto. Cuando algo es suficientemente real para hacer que un intérprete deje de tocarlo, ha pasado más allá de la técnica. Se ha convertido en testimonio. Y el testimonio no caduca,